contar es un poco entre pensamientos y investigación. No tiene por qué ser verdad nada, sino es simplemente ideas que pueden evocar, que pueden ser ciertas o cada uno puede tener una opinión. Es un punto de vista distinto, porque generalmente hablamos de los juegos desde el punto de vista de la mecánica, de la estética, de la inmersión, pero hay otras formas de verlo, ¿no? Entonces, en filosofía y en arte está el pensamiento de ver la vida y el universo como un juego, ¿no? Igual que los magos antiguos interpretaban la realidad como un juego y lo plasmaban en un tablero, igual que en China, por ejemplo, en las primeras escrituras eran adivinaciones que hacían en la cáscara de la parte esta de las tortugas, hacían incisiones, ideogramas, lo quemaban. Y según la forma que hacía las grietas, pues era la respuesta. O sea, era un tablero dinámico. Y de ahí ha venido su escritura evolucionada hasta hoy. Creo que cada cultura ha plasmado su forma de ver el universo y su idea y su civilización en tableros de magia, de adivinación, de predicciones y de juego. Si es así, es realmente muy importante y muy cultural el tema del juego, o sea, muy anterior a la prehistoria. Eso nos hace pensar cosas como ¿por qué se nos cobra un 21%? Porque si es cultura, o sea, es de las cosas más culturales que hay. No es que sea cultura, es que está intrínsecamente en la naturaleza humana. Como lo es el arte, como lo es la comunicación, como es el sentimiento religioso o mágico-místico, ¿vale? Nace en el momento en el que tenemos una concepción del mundo, la plasmamos y la ideamos como un juego y la proyectamos en forma de juego en nuestra mente y en las cosas. A veces en tableros de madera, a veces en bambú, a veces en telas, en otro tipo de telas construidas en África, en tazos con semillas, en tablillas, en arcilla. Todas las distintas civilizaciones, las mayas, las aztecas, las africanas, las chinas, de la India, de Mesopotamia, Egipto, todas esas son las que he estado viendo para esta charla, han usado todos esos tipos de materiales y siempre relacionado con todo eso. Entonces, bueno, pues eso es un ejemplo que conocemos todos de Gloria Fuertes, cómo ella interpretaba también el mundo como de una forma de jugar, ¿no? Los filósofos también interpretaban la realidad como un juego. Un ejemplo, por ejemplo, negativo del negativismo sería Nietzsche, cómo veía la vida como un juego entre dos fuerzas, lo apolíneo y lo dionisíaco, lo recto, abstracto, simbólico, que se puede pensar, que se puede calcular, que es lo correcto, bello, ¿tal? Y aquello que es incontrolable, esas fuerzas, el puteo, el infortunio, todo eso, ¿no? Son esas fuerzas que ocurren en nuestras vidas, ocurren en los juegos, son los elementos del juego, precisamente, y son los elementos de la vida, ¿no? Y al final es esa contraposición entre esas dos fuerzas que hay. En la India, por ejemplo, el juego de las serpientes y las escaleras, que a lo mejor conocemos nosotros por los Juegos Reunidos Hyper, y pues ese juego de la antigüedad tan famoso, realmente es el karma y el karma, es decir, las dos fuerzas que son importantes para ellos. Que una es el deseo y otro es el destino. Y entonces eso se representa en un camino, un recorrido iniciático, ¿no? En el cual hay escaleras y hay serpientes. Hay elementos que te ayudan y tu aspiración a alcanzar ese último nivel superior, además, y otros elementos que te van a fatídicamente, por un azar, a llevar. Es importante cómo el tablero, voy a hablar más que enseñar, porque es que en muchas cosas no hace falta.
el tablero ya lleva implícito los eventos, sin necesidad de cartas. Los naipes son mucho más recientes, son hechos de papel, ¿no? El papel es muy reciente. Pero es que los tableros antiguos, como vamos a ver, luego ya sí voy a enseñar más imágenes, ya llevaban algunos implícitos los eventos. Bueno, conocemos el parchís, las casillitas del seguro, cuando estás tal. A veces te dan poder, tal. La superposición de fichas hacen barreras, te mejoran. A veces hay incluso progresión de la ficha. Todo simplemente con casillas y piezas, que es lo principal. Casillas y piezas, que a veces son tabas, semillas, piedras, y después ya se incorpora el dado. También muy pronto, pero el tablero, simplemente con piezas, es ya inicialmente suficiente para la mayoría de los juegos funcionar. Y actualmente pues, también añadimos al azar más dados y temas de tarjetas de eventos y todo eso. El diccionario define jugar, o sea, porque voy a pensar desde un punto de vista fenomenológico, es decir, el juego, el tablero, ¿qué significa para nosotros en un juego, ¿no? Entonces, primero tenemos que pensar qué es el juego, ¿no? Una de las cosas que es el juego, muchas cosas, según el diccionario, es hacer algo con alegría, con el fin de entretenerse, de divertirse o desarrollar determinadas capacidades. Y divertir es diverger, ¿no? en otro camino, es decir, sacarnos de nuestra realidad a otra, ¿no? Nosotros nos divertimos porque trascendemos nuestra realidad del día a día. Y entonces el juego es eso, un estado mental, es otro universo que nos creamos o que representamos el que creemos en un momento dado. En ese momento dado el universo es ese tablero, ese juego. Entonces por eso es tan importante lo que cada cultura representa en ese tablero, porque está expresando todo su modo de ver de la vida y de la realidad. A veces crea otros estados mentales con la abstracción, a veces otras formas de interpretar o sentir la realidad presente con la sensibilización, a veces se representan otros pasados posibles con la evocación y a veces otras realidades o futuros posibles con la imaginación. Esto tiene referentes con el mundo del arte, la literatura. Realmente son otras formas también de transportarnos y de imaginar y pensar o proyectar o tantear otros mundos posibles, ¿no? Aunque en la antigüedad era más bien el que creían de verdad que era en ese momento. Hasta tal punto que, lo pongo como hipótesis, me parece muy extraño y mucha casualidad, que con las pruebas que tenían de todo tipo durante toda la antigüedad, la Edad Media, y de que la Tierra era redonda, porque ya habían visitado los dos hemisferios, veían las estrellas como era de un lado o de otro, veían el Mediterráneo, que ya más de 40 kilómetros ves los efectos de la curvatura, que dijeran que fuera plano, si lo único que tenían para ellos de un mundo plano eran los juegos a los que jugaban. Cuando ellos representaban la realidad, desde mucho antes, de los romanos, de los griegos, de los egipcios, los mesopotámicos, los asirios, el mundo se representaba plano, porque te bastaba representarlo plano para entenderlo y para disponer lo que ibas a hacer en él. Es decir, cabe la posibilidad, que es la hipótesis, de que, igual que nuestra forma de pensar la realidad, aportarla en plano, en tablero, en el juego, que el propio juego también afecte a la forma nuestra de ver el mundo. ¿Vale? Es mi hipótesis. Es decir, yo creo que una posible razón por la que se pensara que el mundo podía ser plano, siendo tan evidente y tantas pruebas de que no lo era que realmente siempre, toda la simbología, toda la forma de pensarlo y de jugarlo y de proyectarlo, lo habían hecho en plano. Gran parte gracias a o por culpa de los juegos. Bueno, yo os voy a mandar todo y más fotos y más elementos si queréis. Si me mandáis un email a enriqueprieto@todosjugable.com, pues ahí os mandaré bastante información de cómo lo evento de la charla, ¿vale?
Vamos a ver. En el juego hay varios elementos principales, ¿no? Cuando uno se pone a jugar. Porque hay un porqué, ¿no? Y estoy hablando ahora, en la antigüedad, o sea, en cualquier momento, ¿no? Entonces, hay elementos, todo esto es pensamiento personal, ¿vale? Hay elementos que siempre aparecen. ¿Qué aparece siempre, siempre en un juego? Aparezco yo, estoy yo, el que voy a jugar, estoy yo como persona que juega y está mi jugador. Y estoy yo como jugador. Está la representación mía, mi mini yo, mi avatar, ¿vale? Esa pieza que muevo o grupo de piezas. ¿Vale? Está el otro, o los otros, el contrincante, que son los demás, lo que llamamos los demás, y está lo demás. Lo demás que es el entorno, bueno, cantidad de cosas. Y hay otra cosa también que es muy importante, que quiero expresar aquí la importancia, que es las sensaciones de la partida. Sensación principal y las sensaciones secundarias. Es decir, esos emotivos que he dicho al principio, de los que se hablan, se habla incluso de la inmersividad, pero no se habla tanto de la sensación. ¿Vale? Luego voy a hacer un experimento social, aunque estadísticamente no va a tener mucha validez hoy, pero bueno, a ver si funciona, ¿no? Me la voy a jugar. Que es, quiero probar la tesis de que un tablero, o varios tableros, voy a poner varios tableros, de distintas épocas, y da igual cómo se juega, simplemente la sensación que produce la geometría, la forma de las casillas, y tal, lo voy a combinar con una música, con música distinta. Mi tesis es que vais a pensar todos en la misma música relacionada con el mismo tablero. ¿Por qué? Porque si es verdad que una geometría, un tipo de tablero, representa una sensación, un modo no de pensar, no solo de pensar, sino de sentir el mundo, el universo y la realidad, entonces va a estar relacionado de forma abstracta con una forma de sentir distinta, que es la música. Luego lo veremos si acertamos o me columpio hasta el fondo. Para el juego. Entonces, yo he visto muchas formas de clasificar los juegos, pero yo lo veo, yo soy arquitecto, y a lo mejor por eso estoy sesgado, ¿no? O a lo mejor aporto otra forma de ver el poliedro ¿no? De otra cara, otro lugar, que es, claro, el arquitecto está relacionado con dos cosas, con los lugares y con las personas, ¿no? Es quien piensa y resuelve la relación de la persona con su entorno. ¿Vale? La ingeniería a lo mejor pues, es más resolver un problema muy complejo, en la cual puede haber personas también, pero lo fundamental es el problema en sí, que es técnico, muy complejo, y la arquitectura es más la persona relacionada con su entorno natural o de ciudad o histórico, por eso tiene que ver algo con la técnica y algo con la civilización y algo con todo eso. Entonces, el juego también lo veo según el entorno. El entorno porque veo el juego que todo es posible, todo es juego, todo es jugable, por eso el lema mío es todo es jugable, la vida es jugable, porque realmente todo lo convertimos en juego en la vida. O sea, hasta algo tan importante como el sexo, pues no digamos ya la cantidad de juegos que aparecen ahí, ¿no? Yo he clasificado los juegos, pero para evocar pensamientos e ideas que puedan evocar otros juegos, ¿vale? Por un lado, juegos sin escenario ni lugar, que son juegos sensoriales, como adivinar sabores, olores, las catas. Una cata de vino es un juego. Adivinar personas. Juegos escritos, los crucigramas, sudokus, sopas de letras. Juegos dibujados, Pictionary. Juegos verbales, las palabras encadenadas, guerras de rimas, el teléfono roto. Guerras textuales, los juegos de gestos, o juegos en torno a objetos manipulables, que son los juegos de juguetes, de muñecos, de coches, puzzles 3D, que pueden además aplicarse a escenarios, ¿no? Son juegos sin escenarios o sin lugares. Luego, juegos con escenarios, todo esto es para llegar al por qué el tablero, qué lugar ocupa en todo esto. Están los juegos con escenario, que sería con un escenario real o un escenario virtual. Con el escenario real, pues está
Puede ser el escenario lo transformas con imaginación, con movimiento, sin movimiento, con transformación imaginada en torno a objetos manipulables, con transformación geométrica abstracta, con física 3D, física 2 más gravedad, planos horizontales, planos verticales, horizontales más verticales, o física incluso de una dimensión o sin física. Por ejemplo, digo tres casos. Por ejemplo, el Veo Veo sería un juego con primera baja. El Veo Veo o Adivina qué va a hacer sería un juego en un escenario real sin transformación y sin movimiento. Yo no transformo nada de la realidad, no utilizo el movimiento, simplemente lo que veo, pues estoy jugando con ello. ¿Vale? Estamos viendo a alguien y yo voy a adivinar qué va a hacer. O veo y tienes que adivinar qué estoy viendo. Eso es lo más estático que se me ocurre. Una transformación geométrica de abstracción pues sería con física 3D, pues una carrera de drones, pero también el juego de la bola, el columpio bola que los niños se suben y están en 3D. Si puede afectar la geografía, la gravedad, que sea un elemento más del juego. Y solamente utilizar el plano horizontal, pues estamos en el tenis, por ejemplo. O puede ser una única dimensión, el tiro de dardos, por ejemplo. Es decir, yo entiendo todos los juegos, deportes, todo según cómo utilizas el escenario, el entorno, lo transformas, y el extracto también, y la mente. Eso para mí es de lo que más carácter da y más importante. En el escenario virtual está la realidad aumentada, la virtual y la mixta, que es la más compleja. Ahora las HoloLens son las que lo permiten. Y en escenario simbólico, pues ya es donde ya está ya todo el mundo del juego del que estamos hablando aquí, de los juegos de mesa, y en el cual aparece el tablero. Entonces, el tablero realmente nos está quitando de todo ese mundo externo, nos está diciendo ya normas, qué es lo que puede ser y qué es lo que no puede ser, qué es lo que está fuera del juego y qué es lo que está dentro. Entonces, está creando una burbuja. El mundo en ese momento, mientras dure la partida, el universo es ese tablero. ¿Vale? Entonces, a ver, realmente en los juegos he visto tres momentos importantes. Los más antiguos toman en cuenta formas muy pocas formas geométricas, pero todas tienen en cuenta estas cosas. Y ahora lo veremos en las fotos, pero quiero hablarlo antes para que luego reconocerlo. Está el momento de preparación, el momento en el cual, por ejemplo, el ajedrez, hay 4 líneas entre hay 2 de enfrentamiento, pero hay 4 líneas en blanco. ¿Por qué 4 y no 5? ¿Por qué no 3 o no 2? Mejor. La pregunta es ¿por qué no menos? Más, cuanto más, sabes que más tiempo estás perdiendo en la partida, simplemente. Pero ¿por qué no menos? Pues porque hace falta un mínimo para que deje de ser un juego automático en el cual ya conoces las jugadas posibles y entonces empieza a entrar la aleatoriedad, no por casillas evento, que era una forma que aparece, sino por otro fenómeno que produce aleatoriedad, que es la incalculabilidad humana. Tenemos una limitación humana de calcular, que eso produce aleatoriedad. Necesitas un espacio de tiempo para que, o con tiradas de dados o con dificultad de cálculo, ya haya esa incertidumbre y ya haya juego. ¿Vale? Entonces, esa preparación para que haya después el enfrentamiento, que sería la segunda fase, es necesaria. En el momento de la preparación hay un problema siempre, que es el del primer jugador. Es decir, hay que tener cuidado que en juegos de tablero, pues el efecto primer jugador suele ocurrir y hay que resolverlo. Pues se resuelve a veces con multijugadores. Tienes varias fichas y con las siguientes fichas lo resuelves. Bueno, pues saltar muchas cosas. La fase de enfrentamiento, el peligro es el de bola de nieve, y en la antigüedad, en los tableros que vamos a ver, se resuelve a veces por victoria por mayoría, victoria por superposición de fichas, por contacto, comiendo sustituyendo, comiendo enviando una zona, haciendo barreras de paso, haciendo barreras de salto, a veces negociando,
y a veces promocionando fichas. También eso se ve siempre desde la antigüedad. Y ese enfrentamiento a veces se produce en caminos laterales que se afectan colateralmente. A veces no hay enfrentamiento salvo en un punto y luego no vuelve a haber enfrentamiento, y a veces el enfrentamiento cada vez es mayor. Y luego al final hay como un sprint final. Después de haber los enfrentamientos, tiene que resolverse un ganador. Entonces, generalmente hay también otro espacio para que se acabe resolviendo eso. Pero cuando surgen los tableros de más de 2 jugadores, hay un problema también a resolver, que es el equilibrio de Nash. Dicen que los juegos de estrategia solo son posibles hasta 2 jugadores, que a partir de 3 ya aparecen otras cosas. ¿Por qué? Porque aparece la psicología. Entonces, en cuanto hay 3 jugadores y 2 están en debilidad frente al tercero, sin hablar se van a unir para ir a por el tercero, porque saben que, que es el enemigo común. Entonces, hasta que uno de los dos se debilita. Entonces empieza a hacer un trenecito y eso se alarga, como conocéis en muchos juegos de los 80. Eso se llama el equilibrio de Nash, un poco, ¿no? Como pasaba en las guerras europeas, ¿no? Que al final siempre se estaba en guerra porque salía Alemania con España, Inglaterra con Francia, y todos con todos al final, y nunca ganaba nadie, y siempre estaban todos en guerra. Eso ocurre en los juegos de más de dos jugadores. Se resuelve tiene también formas de resolverlo, con multiobjetivo, objetivos progresivos, ocultación de información e información progresiva. Tienen su contrarrestación, que es el espionaje. Cuando conoces información, vuelves otra vez a ese equilibrio de Nash. Eso en la política ha sucedido, en la política internacional, tremenda. Y luego está al final la victoria de la partida, que lo que tratan de evitar todos los juegos desde la antigüedad es la victoria ex machina. Es decir, que no se sabe por qué, hay una razón, ¡pum!, para el tiempo, tal, no sé qué, y ya, como sea, se ha ganado. Eso se ha evitado siempre. Y normalmente ha sido la victoria al llegar al centro del tablero, o el salirse del tablero, o ganar las apuestas, o ganar los recursos, o eliminar al contrario. ¿Vale? Bueno, me voy a saltar mucho. Vale. Hay unos tipos importantes que yo clasificaría los más antiguos, de los cuales luego han mamado todos los que hemos conocido desde niños y todo eso. Y yo los he visto como principalmente juegos de caminos, juegos de apuestas y juegos de territorios. Desde un punto de vista, ¿vale? Hay 1000 puntos de vista para clasificar las cosas. Entonces, caminos abiertos y cerrados, apuestas y territorios. Caminos cerrados son esos que empiezan desde un punto, las fichas todas están colocadas en un lugar y van a acabar, también se sabe dónde van a acabar, dónde tienen que acabar. Es una carrera a un objetivo. Hay otros que son caminos abiertos, que empiezan todos en una posición determinada, todos tienen unos caminos determinados o unos movimientos que se conocen, pero no se sabe cómo va a acabar. Y cuanto más progrese la partida, más divergente va a ser respecto del origen. El ajedrez, por ejemplo. Están los juegos de apuestas, desde uno mexicano, bueno, azteca, muy antiguo, que ahora veremos, que es el origen de otros que ha habido de apuestas. Este azteca lo que hacían era, primero se abocaban ahí a los dioses para cumplir lo que iban a hacer, y en el juego los eventos eran apuestas que ganaban o perdían. En el momento de cruce se hacían la apuesta fuerte y acababan uno de ellos sin pertenencias, incluso esclavo del otro. Pero de verdad, por eso no se prohibió. España y la Iglesia española no lo prohibió por eso, sino más bien porque también producía lo contrario, que era gente con excesivo poder. ¿Vale? Los juegos muchas veces han tenido ese componente de apuesta. El ajedrez, también cuando vino a la península por Arabia, tal, pues era un juego de apuestas también, principalmente, hasta que se prohibió. Se prohibió que se apostara.
Entonces, Monopoly sería un juego de apuestas. Los de Eurogame, desde este punto de vista. Es decir, porque al final lo que estás haciendo es intentar ganar recursos. Es decir, en los otros pierdes por el camino cosas. En las apuestas lo que tratas es de ganar cosas. El dinerito, la maderita, la piedra, o el dinero del otro. Intentas ganar cosas. Ese es el gustillo. En el otro es vencer al otro, llegar antes que el otro. ¿Vale? Y luego están los territorios. Los territorios, yo llamo, por ejemplo, al Otelo, al Go, en el cual tienes un terreno, un universo, en el cual tú decides de repente dónde te implantas. ¡Bum! Aquí, de repente, induces algo tremendo ahí y el otro tiene que responder a eso, a esa acción que tú has hecho en el universo. Responde con reacción ahí o creando otra inducción en el otro lado. Entonces, generas territorios y cosas que pasan en los territorios que luego se van expandiendo, esas situaciones, y luego se van confrontando, van conurbándose unas con otras. Entonces, todos los juegos que he visto se pueden incluir en uno de esos. Tienen distinta gestión de los personajes, del azar y distintos objetivos, como os he puesto en esa tabla. ¿Vale? Vale. Entonces, por ejemplo, C5 es, ¿no? Ahí. Por ejemplo, el tablero del reino de Ur. Aquí vemos una de las interpretaciones de cómo juego es que un jugador empezaba por aquí, otro por aquí, y esta fase inicialmente no se tocaban, luego había esta fase de estrechamiento, aquí donde daban la vuelta, otra vez el estrechamiento, y luego esta fase final juntos hasta llegar. Esto es, y todo tiene su porqué. Mi interpretación es que es para que se cumplan esas fases del juego. Es decir, si esto no existiera, esta parte, este sprint inicial, aquí es donde se decide con el azar, con los dados que ya aparecen, aunque sean a dos caras, aunque sea, aquí se decide, por suerte, quién va a llegar antes que el otro aquí. ¿Vale? Y entonces, aquí ya hay unas decisiones, como hay además varias fichas, para evitar el efecto del primer jugador, pues se decide si me arriesgo con esta, pero me la va a coger otro, y esta otra me la dejo, ese tipo de cosas. Aquí se resuelve, vuelve otra vez a haber enfrentamiento, y al final hay un sprint final en el cual ya se decide la victoria, que es en este caso quién sale del tablero antes. ¿Vale? En este otro, el origen del parchís, pues es algo similar, ¿no? O sea, es como ahora lo conocemos, muy parecido, y también tiene un origen y un final y un recorrido que tiene una parte en la cual no estás en conflicto con los demás y de repente ya te vas encontrando al otro, y al otro, y al otro, ¿no? Al final tienen los mismos elementos. Ese es el Patoli, es el azteca que decía. Entonces, donde pierdes hasta la camisa, hay algunas casillas evento, igual que el Pachisi, tienes algunas casillas evento, y luego está el momento del cruce. En todos los juegos antiguos que son de caminos, incluye el Parchís, el Monopoly, la primera versión del Monopoly, entonces siempre que son caminos son casillas rectangulares. Así. Y cuando tienen influencia con los caminos de los lados, cuando hay enfrentamiento con un lado o con otro, entonces se convierten en cuadrados. ¿Vale? El ajedrez es que no podría ser más que cuadrado. Si no tuviera... esto ya está condicionando la forma de estas dos casillas. Si no, estas serían, como el Pachisi, tablillas. El Go, en este caso, pues este es igual que el Otelo, posicionas y entonces la forma de ataque y todo eso es el bloqueo del contrario, ¿no? El ir, es decir, es territorial, la acción es siempre territorial. Acotar, rodear, bloquear,
saltar. Son acciones territoriales. Este es el experimento. Voy a ver si sale. Estos son 5 tableros, ¿vale? La oca antigua, que curiosamente son 63. ¿No? ¿Por qué 63? Curiosamente el ajedrez son 64, ¿no? Y la oca son 63 más la salida, 64. O sea, un tablero de ajedrez se podría tener una oca perfectamente siguiendo las casillas. Este es el origen del backgammon, que las tablas reales eran en España, cuando además luego en Alfonso X, perdón, el juego de las partidas ahí metió cantidad de juegos antiguos, ya estaba este. Un ajedrez exótico. Aquí habría problemas. Aquí ya podemos ver los problemas. Aquí de repente hay más casillas de las necesarias, que habíamos dicho que había un mínimo de 4, ¿no? Bueno, no, aquí hay 4. No, aquí hay suficiente, sí. Pero ¿qué pasa aquí, por ejemplo? Que si empieza este, y este hace un ataque hacia este hace un ataque hacia este, por ejemplo, y este también hace un ataque hacia este. Entonces, estos dos hacen la pinza a este. Entonces, de repente hay un desequilibrio ahí, inmediatamente, nada más empezar. Este se lo ventilan. ¿Vale? El segundo jugador está en desventaja. Solo ver el tablero ya ves los problemas que puede tener, o las ventajas, o el carácter. Ves el enfrentamiento. Ves que esto es un proceso iniciático, un camino que van dando. Aquí que hay como una carrera, uno va, hay dos jugadores, dos colores, van persiguiendo peldaños, van uno al otro. Aquí como que uno hace una implantación en un territorio, pasan cosas, el otro hace otra implantación, pasan cosas, otra implantación, y este podría ser algo parecido también. Este sería algo similar a Otelo, pero otra versión más esa. Os propongo a ver cuál... Ahora este es el momento en el que del columpio máximo o del acierto máximo. A ver. Tú te echas conmigo. A ver cuál empiezo. Venga, esta. Coño, espera. Perdonad. Que es que no hay wifi. ¿No hay wifi? O yo no tengo, ¿no? Pero el hotel tiene wifi. Bueno, soluciono en un segundo. Ya está. ¿Se oye aquí? ¿Dónde está? Se está viendo en el altavoz. En el... Ahora. Ah, se te está oyendo por aquí. Sí. Ah, que quieres meterlo. Quiero oír. ¿Lo oís? Se oye, ¿no? La música. Ya está, con que se oye un poquito ya está. Que se reconozca con eso vale. Ahí se oye bien. Para mí, esto representa el espíritu de uno de esos juegos. Me gustaría saber si coincidimos y todos el mismo. Luego lo pongo otra vez. Para mí este es otro juego. ¿Ya? ¿No? A ver, sí, lo podéis hacer por alguna pista.
¿Vale? Y el último. Hemos escuchado 4 solos. Sí, ¿Y el quinto? hay 4. Ya lo veo. Ahora ¿Cuál es este para vosotros? el D. Espera. O sea, decirlo a la vez todos. ¿Eh? Luego lo digo. Pero decirlo a la vez. ¿Este? El B. B. ¿Este? El E. E. Cada uno tiene Sí. una cosa. Y este se vais a coincidir, ¿no? Bueno, pues el experimento se ha demostrado un auténtico fracaso. No. Bueno, ¿Puedo para mí, aportar algo a esto, sí. Estadísticamente, hay No. 3, pues 3 opiniones. Puedo aportar algo. Yo soy musicoterapeuta, entonces la música Mm. a cada uno le genera Claro, evidente. una emoción y una sensación diferente. Hay una cosa que se llama el ISO cultural que cada uno tiene dentro, ¿no? Y por eso no vamos a coincidir, ¿sabes? Porque cada uno tiene una experiencia con ese tipo de música. Aunque algunas te pueden ayudar, puede generar un poco alguna idea con eso, ¿no? Pero ahí Bueno, es un para- poquito difícil. Para mí, la tocata y fuga. O sea, en la música hay muchos. Es curioso, también hay muchos tipos de música que tienen que ver con el juego. El scherzo, que significa juego, la fuga, los nocturnos, las fantasías, todo eso son, ¿no? Para mí esto es una fuga, son dos personajes, dos líneas musicales que se van persiguiendo una a la otra. Yo lo veo así, claro, cada uno puede tener otro punto de vista para opinar otra cosa. Para mí, en el cual se está de forma como imperial, se está declarando dos bandos y una polifonía, un montón de piezas, de cosas que ocurren, de enfrentamientos, yo lo veo más como un ajedrez, ¿no? Un punto de vista, ¿vale? Que cada uno puede... Para mí, este scherzo de Chopin tiene que ver más con eso, esa propuesta de repente en el territorio, de la nada de repente, ¡pum! Hay una tensión y el otro responde con otra historia, ¿no? Y entonces, para mí son como violentos y de fuertes contrastes en ese sentido. Es de la nada, tú de repente propones una acción que cambia el territorio ahí y el otro la cambia, el otro tal, y luego ya empiezan a ver. Son el E y el D, ¿no? Y el D y el E podían ser ambos, eso ¿vale? había 4. Ese era otro. Bueno, pues ese era un poco el juego. Os cuento ya la última historia, que curiosa, no sé si os interesa o no. Bueno, los cientos de imágenes que tenía no la... ¿Tiene música también? ¿Eh? ¿Tiene música? No, ya no. Para ponerte esto, Vale. para que se grabe. Y lo último ya es sobre la... o sea, os he ahorrado un montonazo de fotos sobre tableros antiguos y todo eso. Y el último tema es este. Prometo ser breve y compasivo. La música que has puesto, Vale. vale. Va a sonar un poco fuerte al principio, ¿vale? Pero luego vais a ver... esto tiene utilización directa en los juegos, ¿vale? En la formación de juegos. A ver, hay una cosa que se llama las isometrías, que es aquella transformación que puedes hacer a cualquier forma mientras mantengas sus distancias entre sí. Es decir, esto no es una isometría, pero esto sí, y esto sí, y esto sí, y esto, ¿vale? Es decir, la forma de la mano se mantiene. Cualquier forma, rotación, simetría, giro, traslación, todo eso es... o composición de varias.
Todo eso son isometrías, porque se mantiene la métrica dentro, la medida de las cosas. Si deformo, esto no es una isometría, son otras cosas, ¿vale? Entonces, lo que ocurre en las losetas y las retículas de los tableros, las cosas que pueden ocurrir son isometrías. Por eso hablo de ello, no porque se me ha ido la pinza, que podía ser también. Entonces, no vamos a hablar de este tipo de tableros. Es decir, un tablero podría estar no solo delimitando un universo, sino que realmente representa algo infinito. Esos dos tableros representan algo infinito, uno en el borde, el infinito está en el borde, te acercas infinitamente al borde, nunca llegas, y el otro, el infinito, está en el centro. Tú podrías crear un juego en el borde de uno o en el centro del otro y estás representando que estás jugando una parte de un universo infinito, por ejemplo. Pero no es habitual esto, es una paranoia. Normalmente hacemos algo así, ¿no? Espera. Tú. No me... ¿Por qué no me hace caso? ¿Avanzar? Ah, porque está el ratón. ¿Por qué no me hace caso? No, si tienes el ratón, no te lo pones. Pues lo voy a hacer así. A lo burro. A ver. No. Bueno, pues la muestro así, ¿vale? Que aunque quede más feo, pero bueno. Normalmente trabajamos retículas con mosaicos regulares, ¿vale? Viene esta o esta. Ahora demostraré por qué cuando usamos solo una forma y una forma regular de loseta, solo podemos usar esas formas, ninguna otra. Triángulos, hexágonos, triángulos que hacen hexágonos, cuadrados, rectángulos también habría ahí, y esta, ¿vale? Hay un caso que es en la visión isométrica, esta que es un cubo como en perspectiva, pero que todos los lados miden lo mismo, que son aquí. Fijaos que son hexágonos, pero formados por 3 rombos, ¿vale? Entonces, ese hexágono, esos hexágonos, a diferencia de estos tienen como 6 giros, ¿no? 6 giros y sigue siendo el mismo hexágono, exactamente igual, no ha cambiado nada. Estos, sin embargo, que representan perspectiva, puede haber una escalera ahí, un cubo hacia adentro, un cubo hacia afuera, sin embargo, solo tienen 3 giros posibles. Eso significa que hay ciertos movimientos que no puedes hacer si quieres que eso represente, estás limitando. Ya esas tramas tienen algunas limitaciones. Si quiero ir de este triángulo a este y no acepto los vértices, me está costando 3 movimientos. No, si voy en esta dirección y no es lo mismo poner la trama con la línea paralela a los que se enfrentan, si son 2, que ponerla en otra dirección. Cambia las reglas del juego y la forma de enfrentarse y la velocidad de la partida. En cuadrado sería así. En hexágono, sin embargo, así ganarías la diagonal, que no la tiene el cuadrado. Pero si está enfrentado así, sí. Pero si el hexágono también lo puedes girar respecto al contrincante, entonces también te cambia. Entonces, no es lo mismo hacer la trama en un sentido que en otro, salvo que sea cuadrada. Es la única. Eso en cuanto a retículas, como cosa general. Y ahora vamos a la loseta, a la pieza en sí, de la retícula, ¿vale? Simplemente es un ejercicio que puede valer cada vez que hagamos losetas con tableros. Digamos, voy a hacer un tablero, pero con una única tipo de loseta, una única medida. ¿De cuántas formas distintas? ¿Cuál sería el máximo de información y el máximo de vueltas que le podría dar a la loseta para que me diera el máximo de juego en una partida? Pues hay un matemático, hay un ruso y luego lo demostró un matemático,
que solo hay 17 formas posibles, es el máximo, y no se puede hacer más. Es decir, son los tipos de autosimetría. Esos 17 formas las podemos ver en la Alhambra, en las yeserías, en los azulejos, en los basamentos. Y 13 de ellas, 17 no, pero 13, los podemos ver en los tallados segovianos, de las fachadas segovianas, que están también hechas como los tableros de juego. Las fachadas son tableros hechos con plantillas, y como plantillas también quieren que no la loseta, sino la plantilla, darle el máximo juego posible y hacer distintas formas a la fachada usando una única plantilla. Allí lo han conseguido hasta 13 formas. Pues ya este es el ruso. Pues esta es la respuesta. Es decir, hay, si fuera una loseta cuadrada, estas son las distintas posiciones posibles. Según sean los vértices iguales, distintos 2 a 2, a 3, colocados de una manera u otra. Entonces, por ejemplo, si hay uno, digamos, A, B, 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 pues tiene estas 4 formas posibles. Con un giro, con otro, dando la vuelta a un lado, dando la vuelta al otro. Y al final son estas todas las formas posibles. Es decir, exacto, ¿vale? Contando con la identidad, igual a sí mismo. O sea, teniendo en cuenta que un giro y una traslación es lo mismo que una simetría o doble simetría. Yo trasladar de aquí a aquí es lo mismo que hacer así y volver a hacer así. ¿Vale? Y girar también es una doble... Todo se puede resumir a simetrías, a combinaciones de simetrías. Por eso las simetrías posibles de un elemento es muy, muy importante. Y aquellos elementos que lo mires como lo mires, siempre son iguales a sí mismos, son muy importantes, son como mágicos, ¿no? Como el tiempo, la luz. ¿Vale? Una loseta con forma de letra F, pues podría tener estas formas. Y esas combinaciones, esas distintas ciudades que podemos hacer, distintas, no sé, lo que imaginemos, carreteras, lo que sea. Todos esos principios están usados ya digo, como digo, en la Alhambra y en Segovia, por ejemplo. Y en el mosaico del suelo de mi abuela. Seguro también, si son de terrazo, en Valencia y Barcelona. Como eso que ha salido ahí, el de antes. Aquí, sí. Ese de la izquierda. Claro, los terrazos de... Los terrazos de Barcelona y de Valencia, sobre todo, hay en toda España, pero había especialmente mucha cerámica y todo, pues había... entonces, claro, a esa pieza principal, que puede ser solo un triángulo, un cuadrado, un hexágono, que ahora veremos el porqué, esas piezas y solo esas, se puede hacer unas ciertas deformaciones, unas ciertas transformaciones, y otras no, de tal forma que sigue siendo... Aquí seguimos viendo el hexágono, ¿verdad? Sí. Sigue estando. O sea, si hacemos los puntos clave, sigue estando el hexágono. Pero hemos hecho esta de aquí, pieza, nos la hemos llevado aquí. La misma que quitamos, la ponemos aquí. Y repetimos 3 veces lo mismo. Y entonces estos son... El triángulo está rotando a 60, 120 y 180. Tiene esa posibilidad de rotación. En este caso lo mismo, son hexágonos que los rotamos 120 grados. Y lo mismo que se mete en un lado, se saca en otro. Este es un poco más complejo, no me voy a liar a ello. Y el cuadrado lo que permite son rotaciones a 90 grados. ¿Vale? Más sus simetrías. Para generar distintas tramas de losetas, distintas retículas con la misma pieza. Este es un ejemplo en el que se usan rectángulos. También afecta la simplicidad del juego. Un juego va a ser más sencillo cuantas menos opciones tenga, ¿no? Si cada vez un hexágono, cada vez tienes la pieza 6 puntos por donde salir. Un triángulo, pues tienes 3 opciones. Pero si hay muchos triángulos, pues hay muchos recorridos. Entonces, esto lo paso rápido, son distintos esquemas de lo que esos principios de simetría que hemos visto aplicados a
esgrafiados en este caso. ¿Vale? Y aquí hay un caso especial, que es el caso de los círculos. Claro, el caso de los círculos, este espacio se queda sin rellenar. ¿Vale? Realmente podríamos rellenarlo hasta el infinito. Las naranjas, entre las naranjas te cabe otra naranja más pequeña, y entre esa y las otras otra más pequeña, hasta el infinito. Eso se usa en la construcción, en el hormigón, la granulometría. Vas haciendo granos cada vez más pequeños y eso te hace compacto. Pero aquí estamos usando solo una. Estamos haciendo trampa porque estamos diciendo que hacemos rejillas con una única pieza, pero aquí nos queda espacio en blanco. Bueno, no pasa nada porque lo que importa realmente es la relación entre una pieza y las adyacentes. Es decir, aquí realmente lo que importa es que aquí estamos haciendo un cuadrado. Si juntamos los centros de los círculos, o sea, esta pieza de aquí está relacionada con esta, con esta, con esta y con esta, ¿verdad? Es una retícula de cuadrados. Yo la llamo de cuadrados. Sin embargo, esta otra, que es la otra disposición posible, no hay más con círculos iguales, está en forma triangular. ¿Lo veis? Entonces, son dos tipos de rejillas que puede producir el círculo, si obviamos los espacios entre medias. Esto, por ejemplo, yo en el juego, Galales, que ahora se va a llamar Nessun, y con suerte lo van a editar ya dentro de un poquito, pues también ahí lo importante son la relación entre los discos solares, si están cerca, si están tocándose, si no están tocándose. ¿Qué pasa? Que eso... voy a poner el ejemplo con esto, pero eso sirve ya para todos los tableros. Realmente las casillas de los tableros es una forma de exponer, de forma muy... entender muy claramente la relación que hay entre muchas piezas con todas las demás piezas. Entonces, yo, por ejemplo, he intentado ahora hacer una simulación informática de este juego para hacer partidas virtuales. Y digo, ¿cómo hago? Si este juego puedes empezar con los discos como quieras, cualquier disposición. Hay de 6 a 12 discos. Bueno, pues la forma es la siguiente. Numeras los discos, en este caso para dos jugadores de 1 a 6, y dices, tengo 6 elementos. Se pueden relacionar entre ellos, cada uno con todos los demás. Muy bien, pues haces una matriz de 6 elementos y 6 elementos. Es pues como aquellas tablas para ir de Madrid a Barcelona, para ir de tal, y relacionas todas las ciudades con todas las ciudades, para ver cuántos kilómetros son, ¿no? Pues esto es lo mismo. Pues del disco 1 al disco 1, que es el mismo, no te cuesta nada o te cuesta 1 de energía ir. Pero al disco 2, en este caso, si el disco 2 está pegado, pues te cuesta 2, nada más. Pues 2. Del 1 al disco 3 y del 3 al disco 1, como está separado, pues me cuesta 3 de energía. Entonces me sale una matriz simétrica en la cual tiene una diagonal, unos, y lo que hay a un lado es lo que hay al otro, porque todo lo que sea ir de un disco al otro es lo mismo que ir del otro al uno. Hace falta para esto una matriz de 6×6, 36 elementos, y analizarla y verla, te acostumbras, lo ves rápidamente, pero matemáticamente está completamente definida todas las relaciones que ocurren aquí. Pero, sin embargo, geométricamente, visualmente, lo entendemos muy rápidamente. Es decir, o sea, nuestra visión... a ver, por ejemplo, si pongo dos botes, uno con hasta aquí de piedras y otro con 20 piedras más o menos, vais a saber cuál de los dos botes tiene más piedras. Vais a ver más o menos, o se lo tengo en un cuenco, ¿vale? Que es tal. Y sin embargo no habéis contado las piedras, ¿vale? Es decir, no contamos, sabemos comparar. Hacemos comparaciones y estimaciones, pero que son muy potentes, tienen mucho poder. Entonces, el mismo poder que tiene una matriz de un vistazo, entendemos la relación entre unas piezas y otras. Y un tablero es un poco eso. Tenemos una malla y rápidamente nos está diciendo las reglas, la matriz de relaciones que hay de todas las piezas a todas las piezas. Entonces, es una forma muy potente, de forma gráfica, geométrica. La geometría nos expresa muy rápidamente muchas reglas, muchas normas,
y cómo va a ser el carácter de la partida y cómo se va a sentir si te transmite una música ese tablero, por ejemplo. Y nada, pues esas es un poco las ideas así un poco locas y un poco de investigación, un poco de pensamientos que quería transmitir, pues os sirve de ayuda para el vuestro. ¿Vale? Todo eso. Os lo envío, si me enviáis un email a enriqueprieto@tosjugable, os lo envío encantado todo, ¿vale?